La semana pasada habíamos estado resolviendo un problema de elementos finitos, el primer problema de la guía. Les voy a mostrar un poco lo que hay en el aula virtual. Yo les mandé un mail, pero vamos a repasar lo que hay. Ahora les comparto pantalla. Bien, entonces, habíamos llegado, antes que me olvide, ¿tienen fecha para el parcial? La fecha tiene que ser la semana que viene o la otra. Profe, ¿cuándo empieza el receso? El receso empieza el miércoles que viene. El miércoles que viene ya nosotros no tenemos clase. El miércoles primero es el último, no sé si el último día de clase o el primer día de vacaciones, digamos, pero igualmente las clases nuestras terminan hoy. O sea que el receso empieza la semana que viene. ¿Y las fechas cuáles podrían ser? ¿La de la semana que viene o la otra? Semana que viene o la otra, según me dijo Fede, tiene que ser no más allá de la última mesa. La última mesa es el 7 y 8 de julio. Creo que 7 y 8 cae miércoles y jueves, algo así. No, martes y miércoles. Entonces puede ser el jueves 9, el viernes 10 o cualquier día en esa semana. ¿Ustedes lo han charlado entre el grupo, digamos? No sé si tienen un grupo de WhatsApp o algo Sí, así. profe, lo habíamos hablado, pero como no teníamos una fecha límite y tampoco teníamos el calendario para saber cuándo era el receso, es más, el de termodinámica también nos planteó lo mismo, pero al no tener una fecha confirmada de receso no sabíamos, y es más, pensábamos que era en agosto la fecha de examen más o menos. Claro, Fede me pasó eso, me dijo, primera, no más allá de la segunda mesa de julio, que es en esa fecha. Bueno, ahí mandamos al grupo porque encima después tienen el examen los chicos, por eso hay poco. Ajá, bien. Bueno, defínanlo entre hoy y mañana y nos pasan un mail. Si para el viernes no hay novedades, nosotros vamos a fijar una fecha unilateralmente, probablemente para la segunda fecha de examen, para que no sea la semana que viene, pero eso no sé si tampoco les va a convenir a ustedes, si ya tienen otras cosas para esa fecha, así que charlenlo y nos avisan. Bien, decía, habíamos estado trabajando con el problema de elementos finitos, ¿sí? Profe, antes de arrancar, ¿y la Sí. fecha de entrega del TP es el 30? La fecha de entrega del TP, habíamos dicho, sí, durante junio, ¿no? Bueno, O sea que ya estaríamos cerrando. Hoy es 24, me parece. sí, Podemos extenderlo unos días si quieren, pero también no mucho más allá del 8 de julio, digamos. 8 o 9 de julio. vamos, gracias. Mañana, o sea, cuando nos digan lo del examen, cerramos todas las fechas, pero igualmente, como ustedes ya estuvieron trabajando con ese trabajo, con esas actividades, teniendo en mente que era durante junio, ya lo tendrían que ir cerrando, ¿no? Bien, entonces, la clase pasada yo les había mostrado, les había subido
unas fotos manuscritas de un apunte manuscrito con el problema 1 de la guía de FEM, que también daba una idea de cómo uno lo resolvería si tuviera que hacer a mano, ¿no? Ahí lo que nos había quedado pendiente hacer era mirar un poquito los resultados y comparar con la solución analítica, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poco de zoom acá. Habíamos planteado la ecuación diferencial, habíamos planteado cuánto eran las constantes físicas, la geometría, la carga que era variable, valía 2x, 2 por x en kilonewton sobre metro. Habíamos visto cuál era el problema, una barra empotrada en ambos extremos. ¿Sí? Habíamos discretizado con 4 elementos finitos, como había 2 nodos que estaban completamente restringidos, en definitiva había solamente 3 incógnitas. Habíamos planteado las funciones interpolantes, NJ, tal que si sumábamos cada una de ellas en el intervalo de validez podíamos llegar al aproximante U tilde. Habíamos visto cuáles eran las formas de estas funciones NJ, ¿sí? Que valían 1 en el nodo, si era la N1 valía 1 en el nodo 1 y 0 en el resto del dominio, y variaban linealmente entre el nodo donde uno estaba parado y los nodos vecinos, ¿no? Bueno, también vimos cuáles eran las derivadas, que eran constantes. Bueno, acá puse 2 sistemas de ejes, un sistema de ejes para las funciones, donde acá vale 1 esto, y un sistema de ejes para las derivadas, donde esta altura es 4. Así quedan bien las escalas, que era algo que habíamos visto la semana pasada. Planteamos las expresiones de las funciones y sus derivadas. Después dijimos, bueno, que teníamos que llevar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿sí? Una matriz de 3 por 3 y un lado derecho de 3 por 1. Habíamos visto cuánto valían las expresiones de los coeficientes de la matriz, del vector de fuerzas. Los habíamos calculado. Habíamos llegado a esta matriz, ¿sí? Y a este vector lado derecho, 1/8, 1/4, 1/3 y 3/4, ¿sí? Lo único que acá creo que la vez pasada habíamos puesto menos, estaba mal ese signo, es más acá. Después pusimos los valores de las constantes y pusimos las unidades correspondientes. Entonces, invirtiendo este sistema de ecuaciones y multiplicándolo por el lado derecho, multiplicando primeramente la matriz por todas estas constantes, invirtiendo y multiplicando por este lado derecho, obtenemos estos desplazamientos. 3,72 por 10 a la menos 6, 5,95 por 10 a la menos 6 y 5,20 por 10 a la menos 6, todo el metro, ¿sí? O sea que nos da en dimensiones de micrómetros, ¿sí? Son dimensiones, son desplazamientos muy pequeños, ¿sí? Está bien que así sea porque la pieza es de acero, el cual es un material con un módulo de Young bastante alto, ¿sí? Y bueno, nos dieron 3 desplazamientos, los 3 positivos. ¿Eso está bien? ¿Qué les parece? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué dicen? ¿Alguien quiera responder? ¿Para dónde era la carga? ¿Para la derecha o para la izquierda? La carga era positiva, era hacia la derecha, ¿sí? Entonces, si la carga es positiva, los desplazamientos tienen que ser necesariamente hacia la derecha. Entonces, eso está bien, por lo menos en signo. Después el ejercicio continuaba
en donde se nos pedía hallar la solución analítica del problema y comparar con los resultados numéricos. Bueno, es simplemente pasar este f de x al lado derecho, nos va a quedar menos f de x, pasamos dividiéndole por a, después reemplazamos f de x por lo que vale, que es menos 2x, y acá ponemos las unidades para que después nos quede bien, que es en kilonewton sobre metro cuadrado. Bueno, integramos dos veces, nos queda menos un tercio de kilonewton sobre metro cuadrado dividido por a por x al cubo más c por x más c1. Ahí tenemos que determinar las constantes. ¿Sí? Como sabemos que el desplazamiento para x igual a 0 es 0, reemplazando acá nos da que la c1 es 0. Una vez que sabemos que la C1 es 0, podemos reemplazar U en un metro, que también es 0, y despejar cuánto vale ese 0, que termina siendo un tercio de kilonewton sobre por A. Entonces, finalmente, la expresión que nos queda es menos un tercio de kilonewton sobre metro cuadrado sobre por A por x cubo, más un tercio de kilonewton sobre por A por x. Y entonces, si reemplazamos acá en x las coordenadas de los puntos de la discretización de elementos finitos, que era un cuarto, un medio, 3/4, se van a encontrar con que los valores son los mismos que obtuvimos con la solución numérica. O sea que ahí se comprueba que la solución numérica por elementos finitos está bien, es correcta respecto de una solución analítica. O que es bastante aproximada, porque podría darnos no exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Confírmeme si sí o no. ¿Están ahí? ¿Alguna pregunta? Veo que todos ¿me están escuchando? Bueno, sigo. ¿Están ahí? ¿Alguien que pueda responder? Que me confirme que están escuchando, si no, no sé si están escuchando o no. Se escucha, pero se escucha. Bien. Entonces, dejamos esta parte lista. En el trabajo práctico decía que, vamos a mirar el enunciado, corrobore su resultado utilizando los códigos provistos por la cátedra. ¿Sí? Entonces, lo que hice en estos días fue subirles un código, además del que ya estaba. El código que ya estaba ahí, van a haber dos. Hay un código que está planteado para el problema 1, ¿sí? Programa de elementos finitos en octave MATLAB para el problema 1, que es este que les acabo de subir, que les permite poner carga variable. Y el programa de elementos finitos en octave MATLAB para los problemas 2 y 3 permite hacer otros cambios. Es un programa pensado con otra lógica. Entonces, para esos problemas les conviene utilizar ese código. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es resolver con ese código que les subí para el problema 1. Esto, si hacen clic acá, les va a descargar un archivo zip. Se lo descargan y con lo que se van a encontrar es con lo siguiente. Yo lo tengo por acá. Se van a encontrar con este archivito que dice femc variable.
un archivo que se llama vec fuerza y otro que se llama mat rigidez. Se van a encontrar con esos tres archivitos, ¿sí? Este p1.zip es el que se van a bajar de internet. Entonces vamos a cerrar esto. Les voy a mostrar un poco cómo funciona este programa, qué es lo que devuelve, y después cómo hacer las consignas que siguen de ese mismo ejercicio 1. Vamos a esperar que cargue un momento. Bien, ahí está. Voy a cerrar una de las listas. Y poner más grande acá. Acá abajo vamos a tener Octave. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene este programita de elementos finitos? Bueno, este programa de elementos finitos permite resolver el problema E por A por derivada segunda de U igual a menos F de X para el caso de que X está entre 0 y 1, U en 0 vale 0 y U en 1 vale 0. Es el problema que tienen ustedes, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es cargar las propiedades geométricas. La primera propiedad geométrica que van a cargar es las coordenadas de los nodos. Una forma de hacerlo es cargar esta matriz de coordenadas en forma manual, poner el número de coordenadas y el valor de la coordenada en X. ¿Sí? Nodo 1, coordenada 0, nodo 2, coordenada 0,25, nodo 3, coordenada 0,5, nodo 4, 0,75, nodo 5 y nodo 5, coordenada 1. Y acá está explicado. Si no lo pueden hacer de forma automática, que de hecho acá esta variable está siendo pisada por lo que valía antes. Fíjense que acá directamente lo único que ustedes tienen que hacer es poner el número de elementos n y le calcula esas coordenadas en forma automática. El número de nodo y las coordenadas se los carga automáticamente. Después acá van a poner las propiedades mecánicas, el módulo de elasticidad, que son 210 gigapascales. Bueno, acá está, bueno, puesto relación de Poisson, pero no, es el área transversal de la barra, ¿sí? En este caso es 1 por 10 a la menos 4 metros, que es el del problema. Después van a poner la expresión para la carga variable, ¿sí? En este caso es 2000 por X, ¿sí? Porque se acuerdan que el del problema era 2 por X, siendo ese 2 en kilonewton, metro cuadrado. Entonces, una vez que cargaron esos parámetros, directamente se realiza el cómputo. Es decir, se ensambla la matriz de rigidez y se ensambla el vector de fuerza. Si ustedes miran adentro de las funciones matriz de rigidez y vector de fuerza, ahora no lo vamos a ver en detalle, pero lo pueden mirar ustedes con más tranquilidad. Hay un bucle en filas y un bucle en columnas que va a calcular esas integrales que aparecen en la teoría, ¿sí? Lo mismo para el vector de fuerzas, lo único que como es un vector solo, solamente van a tener un bucle en filas. ¿Sí? Entonces, después de eso, se calcula la inversa de la matriz de rigidez, se la multiplica por el vector de fuerza y se divide por E por A. Eso les va a dar la solución numérica. Después la solución analítica la tienen que cargar ustedes
dependiendo cuál sea la carga que hayan puesto. Y luego, lo que hace el programa es hacer una gráfica. Entonces, si acá uno ejecuta, la consola pone P en carga variable, esto va a correr y les va a dar la solución, ¿ven? Entonces, fíjense que la numérica y la analítica coinciden muy bien y los valores que tienen acá en la tabla son los valores que mostré en el apunte manuscrito de recién. Si volvemos acá al aula, van a ver que el ejercicio B era ejecutar el código que acabamos de ver. El ejercicio C era hallar la solución analítica que está en el apunte manuscrito. Y después dice que resolviendo mediante la computadora, tenemos que refinar la malla del problema con 8, 16, 32 y 64 elementos, comparando la solución con la solución analítica en cada caso. Y entonces ir viendo qué sucede con el error. Si el error disminuye, si aumenta, cómo es la solución, si es más suave, si no. Entonces lo que vamos a hacer es probar. Recién lo hicimos con 4 elementos, ahora lo podemos hacer con 8. Y esta era la solución que teníamos en ese caso. Acá lo que voy a hacer es ponerle figura 2, para que nos lo grafiquen una figura diferente. Y ponerle 8 elementos, en vez de 4. ¿Correcto? Bien, entonces acá fíjense que nos va a aparecer otra vez el número de nodos y el desplazamiento. Es una tabla que ahora tiene 7 valores, porque la cantidad de, 2, 4, 6, 7, ¿sí? La cantidad de valores que se calculan son siempre la cantidad de nodos menos 2. Entonces tenemos la solución para 4 elementos, acá a la izquierda, y a la derecha la solución para 8 elementos. Como ven, la solución analítica y la numérica siempre coinciden muy bien. Este es un caso muy particular, donde el problema, donde la solución de volúmenes, de elementos finitos coincide exactamente con la analítica, pero no es siempre así. Lo importante es que, fíjense cómo la solución de la izquierda era una poligonal con muy pocas facetas, mientras que la de la derecha tiene más elementos y se vuelve más suave, ¿no? Acá uno podría ponerle 64 elementos y graficar en la figura 3 y volver a comparar. Fíjense que ahora tarda un poquito más. Entonces tenemos figura 1, figura 2 y figura 3. Fíjense que la figura 3 ya es prácticamente suave, ¿no? Es una poligonal con tantas facetas, con tantos lados, que la solución queda prácticamente suave, ¿no? Como si fuera la analítica. Bien. Acá termina entonces este ejercicio. No sé si hay alguna pregunta, si no hago un par de comentarios del ejercicio 2 y 3 y pasamos al tema de hoy. Sí, en el ejercicio 2 es lo mismo que el anterior, pero para un problema de calor, ¿sí? Está viendo bien, es un problema de calor. Acá donde dice U debería decir T, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces, el problema, los ítems A, B, C son iguales que el problema 1. Lo único que en el D, ¿sí? Lo que van a tener que hacer es cambiarle la difusividad. En una parte
de la barra la difusividad vale 1 y en otra parte de la barra vale 2. Y ahí van a tener que explicar las diferencias entre un caso y el otro. Y en el problema 3, como habíamos visto la vez pasada, lo que tenemos es una carga puntual aplicada en un nodo y una carga puntual aplicada en un extremo. Es decir, ya no tenemos el extremo derecho empotrado. ¿Sí? Entonces es un problema de elementos finitos un poco diferente del que habíamos planteado inicialmente. Así que bueno, de FEM lo que tienen para hacer es esto. Y lo pueden, respecto del código, los pueden resolver con los dos códigos con el que le subimos. El del problema 1, el que es para el problema 1, y el que es para el problema 2 y 3. Bien, ¿queda alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, avanzo con problemas de valor inicial. Problemas de valor inicial, Fede lo presentó en el video que subió para ver fuera de clase, porque hoy no había clase en línea de la parte de teoría. ¿Sí? Y también hay una guía de ejercicios, ¿sí? Así que vamos a abrir la guía de ejercicios acá en forma paralela y el apunte de teoría del lado izquierdo. Bien, entonces, ¿qué es un problema de valor inicial? Bueno, es un problema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Por ejemplo, fuerza igual a la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Ese sería un ejemplo, ¿sí? Las soluciones de estos problemas se obtienen por integración. No vamos a ver toda la teoría, pero en general lo que nos queda es, a ver si está planteado un poquito más acá arriba, si no lo vemos directamente acá. Lo vemos directamente en el ejemplo de la práctica. Un problema de valor inicial se plantea con una ecuación diferencial como la que veíamos arriba, fuerza igual a la masa por la aceleración o masa por la derivada primera de la velocidad respecto del tiempo. En este caso, o en mi caso general, I' de t igual a f de t y de t. Esa es la ecuación diferencial ordinaria del problema de valor inicial. Vamos a tener una condición inicial, ¿sí? Que es lo que vale la función solución en el primer instante de tiempo o en el primer paso, o en el punto de inicio espacial, y un intervalo de solución, ¿sí? Que varía entre t0 y una t final. Entonces, para este tipo de problemas, ustedes vieron una serie de métodos, y el más sencillo de todos es el método de Euler. El método de Euler, formulita que tenemos que usar para avanzar en el tiempo, es que la solución en el paso de tiempo k más 1 menos la solución en el paso de tiempo k sobre h es igual a la función evaluada en t sub k e y sub k, es decir, en el tiempo actual y el valor de i actual. ¿Está? A ver si tenemos la fórmula despejada. Ahí está. Tomando esta fórmula aproximada como un igual, ¿sí? Lo que estamos asumiendo es que vamos a obtener una solución aproximada, ¿sí? Entonces, despejando y en el paso de tiempo siguiente, nos queda y en k más 1 es igual a y en k más el paso por la función evaluada en el tiempo actual y en el valor de y actual, ¿sí? Para avanzar el paso de tiempo simplemente tomamos o para avanzar el tiempo simplemente tomamos el tiempo actual y sumamos h, que es el paso, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos plantean en la guía de trabajos prácticos? Vamos a trabajar primero, y acá tienen varios problemas a partir del problema 2, varios problemas de aplicación,
Yo el problema que voy a resolver es el problema más operativo, es decir, un problema matemático abstracto. ¿Sí? Entonces, lo primero que se pide, ¿sí?, es resolver en forma analítica, ¿sí?, este problema de valores iniciales, derivada de y respecto de x igual a y por x cuadrado menos 1,1y, donde y en 0 vale 1. ¿Sí? Entonces lo primero que necesitamos es la solución analítica. Entonces esa solución analítica la tengo escrita en un documentito que después se lo voy a subir a al aula virtual. Lo vamos a ver ahora por un momento, como para tener de referencia la solución analítica, y entonces usar esa solución analítica para comparar con las soluciones que nos dé el método de Euler y los otros métodos que se piden en la guía de trabajo práctico. Lo vamos a ver con otra cosa para poder redimensionar acá. Bien, entonces, acá tenemos la guía de trabajos prácticos con el problema, y aquí a la derecha tenemos el documento con la solución. Entonces, el enunciado dice: resuelva de forma analítica el siguiente problema de valor inicial en el intervalo de x 0 a x igual a 2. Entonces tenemos derivada primera, y respecto de x es igual a y por x cuadrado menos 1,1y. Si y en 0 es 1. Entonces, para resolver, decimos, asumiendo que y no toma el valor 0 dentro del dominio, podemos hacer la división a ambos lados por y. Si dividimos de este lado por y, nos queda multiplicando por 1 sobre y, y del lado derecho se cancelan las y. De esta forma podemos obtener una ecuación a variables separables. Es decir, pasamos de x multiplicando para aquel lado, una forma de decir, pero bueno. Dejamos de este lado de y, del otro lado de x, integramos a ambos lados, y acá nos quedará la integral de y sobre y, y de este lado la integral de x cuadrado menos 1,1 x. Menos 1,1 está bien, menos 1,1 por dx. Del lado izquierdo nos quedará el logaritmo natural de y, y del lado derecho nos quedará un tercio de x cubo menos 1,1x por más c0, ¿sí? Nos queda una constante de integración. Ahora, para despejar, hacemos e elevado al lado izquierdo y e elevado al lado derecho. Acá se va a cancelar el exponencial con el logaritmo y nos queda y. Y del lado derecho nos queda un tercio de e a la un tercio de x cubo menos 1,1x más c0. Acá podemos considerar como que hicimos un producto de potencias de igual base. Entonces este término más c0 queda multiplicando aquí adelante, queda e a la c0 por e a la un tercio de x cubo menos 1,1x. Este e a la c0 es otra constante que vamos a llamar c1. Entonces como solución nos quedó c1 por e a la un tercio de x cubo menos 1,1x. Ahora bien, para despejar la constante, hacemos uso del valor que conocemos, que y en 0 es igual a 1. Entonces, y en 0 es directamente c1 por e a lo que vale el exponente, pero el exponente tiene todo de x, o sea que al darle valor 0 a x te queda e a la 0, te queda c1 por 1 igual a 1, con lo cual c1 es 1. Conclusión, y es e a la un tercio de x menos 1,1x. Un tercio de x cubo menos 1,1x. Ahora bien, la solución obtenida es siempre positiva, ¿sí? Cualquier valor que toma este exponente, e a la elevado a un número positivo o un número negativo, siempre da un valor positivo, con lo cual y nunca toma valor 0, y de esa manera se cumple la hipótesis que habíamos hecho para pasar dividiendo la y. O sea que está todo bien. Esa es la solución analítica
con la que vamos a trabajar. Bien, teniendo una solución analítica, ahora podemos volver a la guía de trabajos prácticos y hacer un dibujo. Vamos a dibujar la solución analítica en el intervalo de tiempo que nos han pedido, es decir, de 0 a 2. ¿Sí? Ya vamos a tomar esa solución analítica como referencia. Y esto lo podemos hacer manualmente. Ahora vamos a ver que podemos armar una tabla, tal como cuando hacíamos el método de Newton o el método de bisección. Lo más fácil es usar una planilla de cálculo. Entonces, es decir, esto normalmente uno lo hace en papel o con un programa, pero para ordenar los datos vamos a usar una planilla de cálculo. Bueno, acá yo voy a usar la planilla de cálculo Numeric, pero pueden usar Excel, la que más les guste. Entonces, vamos a escribir acá, solución analítica o problema de valor inicial. Escribir el problema primero. Problema de valor inicial. Acá vamos a poner I prima es igual a 1 por x al cuadrado menos 1,1 esa es nuestra ecuación. Y de x dijimos que valía, por acá, y de x valía e a la 1/3 por x al cubo menos 1,1x. Esta planilla de cálculo después se las paso para que la tengan también. Acá también tenemos que poner que i en 0 vale 1. Entonces, ese es el problema de valor inicial. La solución analítica, que es esta que pusimos acá abajo. Bien, entonces vamos a graficar. Vamos a decir, bueno, acá pondremos los x y acá pondremos los y. Vamos a poner, para hacer una solución analítica, el mismo paso de malla que nos están pidiendo acá. ¿Sí? O vamos a hacer una analítica bien suave. Ponemos 0, 0, 1 y así hasta 2. Bien. Vamos a checar un poquito los decimales. Bueno, entonces, ¿cuánto va a valer y? Bueno, aplicamos simplemente la fórmula. Exponente de 1/3 por x elevado al cubo menos 1,1 por x. Bien, bárbaro. Para 0 nos da 1, que es la condición inicial. Bueno, ahí calculamos el resto de los valores. Ahora podemos hacer un gráfico, ¿no? Bien, entonces tenemos que hacer un gráfico con esto. Vamos a hacer un gráfico con puntos y líneas. Acá al costadito. Bueno, ahí está la solución. Esta es la solución analítica, ¿sí? Bueno, vamos a sacarle por ahí
los puntitos. Total, es una analítica, es lo mismo, con cualquier precisión que uno calcule le va a dar siempre lo mismo. Bueno, ahora tenemos que aplicar el método de Euler. Y entonces vamos a dejar por acá a mano la teoría. Por un momento el gráfico no nos interesa. Entonces vamos a hacer un poquito más grande la letra. Vamos a colocar acá método de Euler. Entonces para el método de Euler también vamos a necesitar diferentes pasos. Lo único que acá vamos a poner método de Euler paso 0,5, creo que era el que nos pedían primero. 0,5, bien. Método de Euler paso 0,5. Entonces tendremos tiempo 0 o x0, 0,5, 1, 1,5 y 2. ¿Sí? Y tenemos los valores de Y. ¿Cómo calculamos los valores de Y? Bueno, el primer valor es conocido, es la condición inicial. Ese valor es 1. Entonces, método de Euler. Vamos a poner un campo acá abajo que diga paso. Acá podemos poner H 0,5. Y entonces nos dice que la solución en el nuevo instante de tiempo es la solución en el paso anterior, I sub k, más el paso por la función evaluada en el paso anterior. ¿Sí? Más la función evaluada en el paso anterior. ¿Sí? La función evaluada en el paso anterior no es más que... Podemos tomar dos cosas. ¿Sí? No es más que el lado derecho, este f, evaluado en el paso anterior. Entonces acá nos estaría faltando, lo que nos estaría faltando es algo que nos permita calcular la f. ¿Sí? ¿Cuál es la f acá? Vamos a agregar una línea para que quede más claro. Esto es I' igual a f de x y. ¿Sí? Entonces significa que esa f de x y no es nada más y nada menos que el lado derecho de la ecuación diferencial. Y esto acá. Bien, entonces, vamos a calcular cuánto vale esa f, que depende de x y depende de y. Bueno, esa f se calcula como i por x al cuadrado, es decir, i por x al cuadrado menos 1,1 por y. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos? ¿Cómo calculamos el nuevo valor de y? Con la formulita de recurrencia de Euler. Y en el paso de tiempo siguiente es igual a y en el paso anterior, más h, el paso, esto lo vamos a dejar celda fija, multiplicado por la función, ¿sí?, evaluada en el paso anterior. Acá vamos a cargarle algunos decimales a esto, en todas las celdas. Bien.
Entonces, otra vez repasamos. La función y, la solución en el nuevo paso de tiempo. Acá si quieren podemos poner número de paso. Este es el paso 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, en el paso 0 tenemos x igual a 0 y y igual a 1. Esa es la condición inicial. ¿Cuánto vale la f del lado derecho? Bueno, es y por x al cuadrado menos 1,1 por y. ¿Cuánto vale y en el paso siguiente? Es y del paso anterior, fíjense, y del paso anterior, que es la celda E12, más el paso, que es la celda F8, por F12, que es la función evaluada en el paso anterior. Bien. Entonces, ahora vemos que el nuevo valor de y es 0,45. Con ese nuevo valor de y podemos volver a calcular f, es solamente arrastrar. Y así, arrastrando con la planilla de cálculo, podemos ir calculando estos valores para los siguientes pasos del tiempo. ¿Sí? Y vamos a obtener una solución aproximada por Euler. ¿Será que está bien esto? Vamos a ver. Un poco más chiquito. Vamos a graficar esta solución aproximada. Vamos a graficar esta solución aproximada acá, junto con la solución analítica. Bien, entonces vamos a agregar una serie más. Esto quizá en Excel es un poco diferente. Euler h igual a 0,5. En X tendremos esto, y en Y. Fíjense que la solución numérica se aparta de la solución analítica. Pero bueno, justamente, eso sucede porque es una solución aproximada. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es repetir el método de Euler. ¿Sí? Lo vamos a hacer acá abajo, para no ocupar mucho lugar y que se vea todo. Un poquito la cantidad de decimales. Bien, ahora lo que vamos a hacer, como nos proponía en la guía, de trabajos prácticos, es utilizar 0,25 como paso. ¿Sí? 0,5, 0,75, 1. Acá vamos a tener que agregar, obviamente, más pasos de tiempo. Más pasos, digamos. Hasta 2. Si recalculamos, nada más hay que tener en cuenta que para calcular, bueno, estas F van a estar calculadas correctamente con las celdas que va. Para calcular el próximo valor de Y hay que asegurarse de estar multiplicando por el paso correcto. En este caso tiene que ser 0,25. Asegurarnos que cuando se está multiplicando por el paso sea por la celda F19. La celda del paso de 0,25. Bien, entonces ahora arrastramos acá, calculamos para el resto de los valores. Aquí no hay ningún misterio, siempre estamos utilizando esta fórmula. Y en el paso nuevo es Y en el paso anterior, más el ancho del paso en X, por la función evaluada en los valores conocidos. En el X actual,
t actual y en el y actual. Bueno, vamos a agregar entonces una serie acá, que va a ser Euler con paso de tiempo 0.25. Ahí va. Fíjense que ahora la aproximación es un poquito mejor, ¿sí? Al achicar el paso de tiempo, el error del método es menor. ¿Está bien? El error del método va decreciendo. Bien, ¿qué más se nos pide? Eso es con el método de Euler, el más fácil de todos, utilizando un paso de 0,5 y de 0,25. Dice, grafique los resultados en la misma gráfica para comparar en forma visual la exactitud de los dos tamaños de paso. ¿Sí? La solución analítica, la solución con el paso más grueso y la solución con el paso más fino, donde se ve claramente que utilizar un paso más fino nos permite estar más cerca de la solución. ¿Sí? Después, en los ejercicios 2, 3 y 4 aparece el método de Geun, aparece el método punto medio y el método Runge-Kutta. ¿Sí? Bien, antes de seguir, vamos a consultar si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a parar de compartir un ratito. Grabo esto. Bien, a ver en la teoría. Vamos a plantear ahora, de la teoría, lo que aparece como método de Geun, que es un método de segundo orden muy simple, ¿sí? Muy simple, pero que nos va a permitir hacer una diferencia bastante notable en cuanto a la calidad de la solución. Ahora les comparto pantalla de vuelta, déjenme que acomodo la pantalla un poquito. Bien, entonces, acá tenemos la planilla de cálculo y acá tenemos el método de Geun. El método de Geun sí es un método también llamado Runge-Kutta de segundo orden, que tiene una precisión, ya lo habrán visto en la teoría, que va como el paso h al cuadrado, ¿sí? Entonces, en el método de Euler, si uno achicaba el paso a la mitad, el error decrecía a la mitad. En el método de Geun, si uno achica el paso a la mitad, el error decrece a la cuarta parte, es decir, que crece mucho más. Entonces, acá vamos a plantear este método de Geun. Método de Geun. También lo vamos a hacer primero con un paso de
0,5 para comparar directamente uno contra uno con el método de Euler. Este método, como ustedes ven acá, nos requiere hacer, para calcular I en el paso siguiente, tenemos que tener I en el paso actual y sumarle un medio de F1 mayúscula más F2 mayúscula, donde F1 y F2 son estas expresiones que están aquí abajo. H por la función en T e Y de T, que es lo mismo que se hacía era el mismo que el lado derecho del método de Euler, y F2 es H por F evaluado en el paso del tiempo siguiente, e Y actual más el F1 que acabamos de calcular. Entonces vamos a poner todo eso en la planilla de cálculo. Vamos a poner de vuelta la misma cabecera. Pero van a aparecer otros términos nuevos, ¿sí? Bueno, aparece X, aparece Y, vamos a tener que calcular este F1 y este F2. ¿Sí? Bueno, entonces acá otra vez, paso 0, paso 1, paso 2, paso 3. ¿Cuántos pasos teníamos acá? 4. X también va a ir de 0,5 en 0,5. El único Y que conocemos es el inicial. Y ahora tendremos que calcular el F1. ¿Cómo nos dice que tenemos que calcular F1? Bueno, F1 es el paso 0,5 multiplicado por la función al lado derecho, esta, y por x cuadrado menos 1,1y, calculado en el x actual, ¿sí? X o t actual es lo mismo. Bien, entonces hagamos la cuenta. Es el paso h multiplicado por la función, dijimos que era la función y por x cuadrado menos 1,1y, y por x al cuadrado menos 1,1 por y. Eso vale F1. Ahora tenemos que calcular F2. Y F2 es el paso h, otra vez, el paso h, multiplicado por, y acá atentos, porque hay que evaluar esa función f, hay que evaluar esta función f, pero no en los y y x del paso actual, sino en unos nuevos y y x. ¿Sí? X va a ser el x actual más el paso. ¿Sí? E Y va a ser el Y actual más F1. Es un poco tramposo esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Quizá lo que nos convenga hacer es generar como unos X' e Y'. Vamos a tener un X' y un Y'. ¿Qué van a hacer esos X' e Y'? Van a ser el primer argumento de la f y el segundo argumento de la f. X', ¿qué es? Es el X donde estoy más el paso. El Y', ¿qué es? El Y donde estoy más F1. Bien, ahora sí puedo calcular F2 tranquilo, más fácilmente. Va a ser, vamos a hacerlo un poquito más ancho, así puedo ver las dos cosas al mismo tiempo. Va a ser
el paso H por paréntesis y por x al cuadrado menos 1,1 y' siempre, ¿no? Bien, nada más acá en la F1 estoy usando el paso H, en la de X es el X' es el X actual más el paso H, así que acá también le vamos a poner pesos. Bien, entonces ahora es solamente cuestión de, bueno, calcular el I en el paso siguiente. El I en el paso siguiente va a ser, según esto que tenemos acá, es el I en el paso anterior más 1/2 por F1 más F2. F1 más. Muy bien. Ahora podemos recalcular F1, X', Y' y F2. Y después arrastrando podríamos ir calculando todos los valores. Bien. Vamos a ver cómo nos da ahora el gráfico. Agregamos una serie más. Vamos a llamar G1 H igual a 0,5. Como X vamos a tomar este, y como Y esto aquí. A ver qué sale como solución. Un poquito difícil el scroll. Fíjense cómo ahora la solución esta cian va muy cerca de la solución analítica. Con solo cambiar el método hemos mejorado muchísimo la solución. Bien, ahora lo que voy a hacer nada más es copiar y pegar esto acá abajo y cambiar el paso, ponerle 0,25. Entonces vamos a tener 0, desde 0 hasta 2, ahora son 8 pasos. Vamos a tener que cambiar un poquito las fórmulas, porque ahora la celda que tiene el paso no es más la J8, sino la J19. Esto está bien. Bueno, ahora podemos hacer un último gráfico, en donde agreguemos una serie más a nuestro problema, que se va a llamar G1 H igual a 0,25. Y como podemos apreciar acá, la solución, lo voy a acercar un poquito, la solución magenta va prácticamente por sobre la analítica. Ahí podemos ver cómo
cambiando de método de Euler a Runge-Kutta o Helm, ya pasamos a la Cian, que es muy buena, y a su vez, cambiando el paso de tiempo a la mitad, nos acercamos bastante más. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos resueltos el ítem 1 y el ítem 2 de el problema 1 del trabajo práctico, además de tener también la solución analítica. Y bueno, después les quedan el 3 y el 4, de acuerdo a lo que está en la teoría. ¿Sí? Si lo alcanzaron a ver Runge-Kutta cuarto orden, no lo incluyen. Si lo vieron, lo agregan acá, no es difícil. ¿Sí? En el resto de los problemas, lo que hay que hacer es lo mismo, lo único que ya aparecen problemas de aplicación de ingeniería, como el vaciado de un tanque, y hay otro acá que es una presa, y hay otro problema eléctrico. ¿Está? Quizá las ecuaciones hay que darles la forma, un poco, pero finalmente van a terminar siendo ecuaciones similares a las del problema 1, que después se pueden integrar utilizando las técnicas que vimos hasta acá. Bien, si no hay preguntas, ya podemos ir terminando. Estos materiales, por supuesto, van a estar disponibles en el aula de la materia, tanto en la planilla de cálculo como en la solución analítica del problema, de la ecuación del problema 1. ¿Quieren que respondamos alguna pregunta, ya sea de esto o del trabajo práctico de programación? Profesor, hola, Sí, ¿cómo le va? bien. Le hago una consulta porque yo no alcancé a escuchar me comentaron los chicos que hablaron sobre el tema del parcial. ¿En qué quedó eso? Lo que hablamos fue que entre hoy y mañana definan cuándo va a ser, si la semana que viene o la otra, y nos avisen. Si de acá al viernes no nos avisan, vamos a poner una fecha nosotros, que va a ser o la semana que viene o la otra. Ah, porque Federico nos había dicho que podía ser durante el receso o hasta más tardar la primera semana de agosto. No sé si hablaron eso y se modificó. Sí, yo tenía en mente eso, pero él me dio esta fecha, me dijo máximo la segunda fecha de julio. En todo caso, escríbanle y planteenle eso. Y después lo charlan un poquito más en el grupo de ustedes. Bárbaro, profe, nosotros le escribimos, gracias. Escríbanle, sí. A mí me pareció que habíamos hablado esa fecha, pero como no tenía presente qué video estaba, me tenía que poner a buscar, mejor charlarlo con ustedes y verlo directamente. Si ustedes recuerdan que habíamos visto esa fecha, se lo plantean y lo vemos, no hay problema. ¿Esto se entendió? Por ahí cuando uno explica la planilla de cálculo así en el aire es un poquito difícil, pero después si abren la planilla de cálculo y se fijan las formulitas que tienen, son exactamente las que vimos, las que están en la teoría, digamos. La de Euler y la de Helm, ¿no? Y si uno lo tuviera que hacer esto a mano, sería lo mismo, lo único que estas tablitas que están hechas en una planilla de cálculo, uno las haría, bueno, poniendo tablas en una hoja a mano, ¿no? De todas maneras, la parte de problemas de valor inicial se evalúa directamente con un trabajo práctico, en Octave, o sea que esto lo van a tener que programar. No es necesario que lo resuelvan manualmente, pero siempre para aprender cómo funciona está bueno
armarse una tablita, ya sea en una planilla de cálculo o en una hoja, y después comparar contra lo que les da el programa suyo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? Si no, vamos cerrando por acá. Bueno, paramos de grabar.